Estás empezando como DJ, ¿querés empezar a grabar tu set pero no tenés el presupuesto como para alquilar un estudio y poder hacerlo? Te cuento cómo puedes hacerlo con estos simples elementos. Mi nombre es Mati Veloz y en este video pretendo darles un pantallazo general de qué es lo mínimo indispensable que necesitan como para poder empezar a grabar los sets en sus casas, en la comodidad de su hogar. Lo primero que vamos a necesitar es nuestro controlador y nuestros auriculares. Yo en este caso voy a estar haciéndolo con mi X16RX, pero esto es aplicable para cualquier tipo de controlador de cualquier gama que haya, mientras el controlador tenga una placa de sonido. Para poder grabarnos vamos a precisar una cámara. Para ello voy a utilizar este teléfono viejo que yo tengo desde hace un tiempo sin utilizar y que podemos utilizarlo como una cámara web. Y a su vez vamos a precisar un trípode para poder colocar el teléfono. El software de mezcla que vayamos a utilizar va a depender de nuestro equipo. En este caso, el procedimiento va a estar realizado con Traktor, pero también podemos realizarlo con cualquier software de mezcla que se encuentre en el mercado, tales como Record DJ, Virtual DJ, Serato, Mix y muchos otros. A su vez, vamos a necesitar un software para realizar la grabación del video. En este caso, vamos a estar utilizando OBS Studio. Para poder enviar el audio desde nuestro software de mezcla, vamos a precisar un tercer programa, Voicemeeter Banana. El mismo funciona como una mesa de mezcla virtual, donde podemos enviarle los sonidos de la computadora y este mismo puede enviarlo hasta 3 fuentes de audio reales y 2 fuentes de audio virtuales. Para utilizarlo, solamente deberemos descargarlo desde su página oficial e instalarlo en nuestras computadoras. Una vez hecho esto, ya podremos enviarnos el sonido desde Traktor hacia Voicemeeter Banana. Solamente deberemos elegir la opción Voicemeeter Virtual ASIO en la configuración de salida de Traktor y chequear que los 4 canales, tanto los 2 de master como los 2 de monitoreo, estén seteados correctamente. Una vez realizado esto, nos queda la configuración en Voicemeeter Banana. Solamente deberemos abrir el programa, enviar el sonido que está recibiendo Voicemeeter Virtual ASIO hacia las salidas A1 y B1. Y en la parte de Hardware Out vamos a elegir en A1 la salida de nuestros parlantes. Por último nos queda configurar OBS Studio. Esto es muy sencillo. Simplemente deberemos agregar una nueva fuente de captura de entrada de audio. Y deberemos elegir la opción Voicemeeter Out B1. Solo con eso, OBS va a estar recibiendo el sonido que sale desde la controladora. Y a su vez vamos a estar escuchándolo en nuestros parlantes y en nuestros auriculares. Para grabar el video, vamos a precisar la aplicación Camo Camera en nuestro teléfono y Camo Studio en nuestra computadora. Una vez tengamos ambas aplicaciones instaladas, solamente tendremos que conectar el teléfono por USB a la computadora y lanzar ambas aplicaciones. En la aplicación de la computadora ya deberíamos poder ver lo que muestra la cámara y podremos configurar a gusto cómo se ve la misma. Por último, nos quedaría agregar la cámara a OBS. Para esto solamente deberemos agregar una nueva fuente de dispositivo de captura de video. Dentro de la ventana que se nos abre aquí, deberemos seleccionar la opción Camo y ya debería aparecernos el feed de nuestra cámara. Lo que nos queda por determinar son dos cosas, la iluminación y la ambientación. De estas dos, la más importante es la iluminación, que es la que hará que nuestra ambientación destaque. Para la iluminación podemos utilizar algún panel LED profesional o algo similar que tengamos. Si no poseemos algo de esto, podemos colocarnos de frente a una ventana y utilizar la luz natural que entra por ella. Para la ambientación podemos ser creativos. Podemos utilizar un ambiente que nos parezca copado de nuestra casa, que tenga algún elemento que puede llegar a destacar, una televisión, un cuadro, una lámpara. O podemos agregar algún elemento que no sea de este ambiente, una planta que te guste, algo que creas que pueda destacar. Ya acá entra tu criterio para hacer la imagen que guste. Siguiendo estos pasos que vimos en este video, vas a poder crear un estudio de grabación para tu set para que puedas crear tu contenido como DJ. Si este video te gustó, dale like, compartilo, suscríbete y si te pinta, déjate un comentario.